papá. Jesús, el más hermoso de millares y millares. A los pies de tu trono, a tus pies, papá, se dobla toda rodilla. Hoy nos mostramos ante ti, ángeles y santos. Nos mostramos ante ti, ancianos se postran delante de ti. De su corona toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Toda rodilla
Hola gente linda, ¿cómo están todos? Qué bueno que podamos estar otra vez juntos. Y hoy quiero traer un tema que me apasiona y espero que también te pase lo mismo. La verdad es que a lo largo de la historia, si analizamos la historia de la iglesia y de los grupos que surgieron a partir de la iglesia, nos encontramos con que ha sucedido en reiteradas ocasiones en que diversos grupos que por ahí estaban liderados con un liderazgo fuerte tal vez, empezaron a tener ciertas revelaciones y empezaron a escribir libros tal vez que en la práctica estos grupos pseudo cristianos empezaron a regirse más por esos otros libros o por esas otras revelaciones, entre comillas lo digo, que por la Biblia misma. Y esto ha sucedido a lo largo de muchos tiempos. De hecho, eso generó el surgimiento de grupos sectarios que iniciaron con un pequeño grupo que luego se fue propagando y haciéndose cada vez más multitudinario, que dieron profecías que no se cumplieron y demás. Y eso es una evidencia de que no provienen de Dios, porque eso lo dice la misma Biblia. Esto ha hecho que los cristianos que realmente seguían al Señor se pusieran como muy celosos de la Escritura, de la Biblia, y de cuidar y de estudiar y de atesorar todo lo que la Biblia dice para que no haya adulteraciones ni agregados, ¿sí? Entonces, este mismo celo por la palabra ha hecho que muchos adopten una actitud de defensa frente a cualquier amenaza o a cualquier revelación que podía venir a agregarle a la Biblia cosas que la Biblia no decía, o nuevas revelaciones que el Espíritu Santo está trayendo, etcétera, etcétera. Que, otra vez lo digo, en la práctica hacían que quedara la Biblia en un segundo plano y se le daba más preponderancia a estas nuevas revelaciones que el líder de turno estaba teniendo. Entonces, con esta introducción, si yo les dijera a ustedes qué opinarían si yo les dijera que Dios tiene otro libro? Algunos seguramente ya, tal vez, esta declaración mía, esto que acabo de decir, tal vez te generó un cierto luz amarilla, ¿no? Pero déjame que explique un poquito de esto. La Biblia es un compendio, en realidad no es un solo libro, sino un compendio de 66 libros que tienen una armonía maravillosa, que ha sido escrita por aproximadamente unos 40 autores de distintas nacionalidades, de distintas lenguas, que vivieron en distintos tiempos, y sin embargo hay un hilo conductor, una perfección, ¿sí? Y esto se traduce en cuestiones de hechos históricos que narra la Biblia, de profecías cumplidas, de, digamos, evidencias arqueológicas, o sea, que la arqueología que descubrió cosas que la Biblia narraba en la antigüedad, o sea, cosas muy tremendas. Luego, algo que es muy maravilloso es que la Biblia, obviamente fue escrita en una época en que no existía la imprenta, entonces era crucial la cantidad de manuscritos que pudiera haber, que eran copias del original. Y de la Biblia, déjame decirte esto es muy interesante. Hay una abrumadora cantidad de manuscritos, más que de cualquier otra obra literaria de la antigüedad. Y esto hace que podamos estar mucho más seguros de la fidelidad de la Biblia, de los escritos que hoy tenemos en nuestros hogares de la Biblia. Una fidelidad mucho mayor hacia el original que de cualquier otro libro, ¿sí?, de la antigüedad, de los cuales hay muchos menos manuscritos. Entonces esto es clave. Otra cosa que es muy maravillosa es seguir viendo vidas transformadas hoy en día. Hoy en día todas las personas que se acercan al Dios de la Biblia y abren su corazón y se arriesgan a la fe y dicen yo necesito a Dios,
ahí vas a ver tarde o temprano una vida también transformada, y eso es algo muy, muy hermoso también. Yo creo que eso también es una gran evidencia de la palabra. Y todo esto que acabo de decir hace referencia a una disciplina que es la apologética. Que la apologética, si tuviéramos que definir esto, es una defensa, una defensa de la fe con elementos argumentativos de la razón. O sea, con argumentos de la razón defender la fe. Esto podríamos decir que es la apologética. Entonces, dicho esto, también quiero decirles, por ejemplo, la Biblia misma dice, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Eso me parece una descripción de la palabra tan hermoso, ¿no? O sea, es la palabra profética más segura. La Biblia es algo 100% profético porque fueron revelaciones que a lo largo de la historia hombres y mujeres fueron recibiendo y las escribían. Y todas ellas inspiradas por uno solo, que fue el Espíritu Santo, que usó personas para traer un mensaje a todos nosotros a lo largo de la historia, porque también nos afecta y también nos afecta hoy a nosotros, ¿verdad? Ahora, acabo de hablar de un montón de cosas acerca de la Biblia y de la veracidad de lo que tenemos ahí escrito, de que es un mensaje de Dios, y obviamente no se puede agotar en estos pocos minutos todo lo concerniente a la apologética. Es enorme este tema, es realmente enorme, pero como para tener una introducción, sabemos entonces que la Biblia, sin lugar a dudas, es un libro que es muy fiel al original. Ahora, las personas no leen la Biblia. Mucha gente tiene una Biblia en sus hogares, o 2, o 3, pero ahí están y pasan los días, los meses, los años y no la leen. Y algunos tal vez no la tienen. Entonces, cuando yo hablo de que Dios tiene otro libro, te estoy hablando de que nosotros somos ese otro libro que Dios tiene. La iglesia, cada una de las vidas transformadas, dice la misma palabra, es otro libro, es una carta abierta que Dios tiene para que el mundo pueda leernos. Y te quiero explicar esto, que es muy maravilloso y que de alguna manera nos pone una responsabilidad, un legado tan importante a nosotros. Por favor, somos protagonistas de esto. Estoy hablando en parte, estoy hablando del evangelismo, y aun cuando no habláremos, aun cuando no predicáremos, las personas que vean en nosotros eso diferente, ¿sí? Las personas que vean en nosotros algo que se nos ha transformado, eso habla, y de alguna manera también es un libro que Dios tiene para que ellos puedan leer. El apóstol Pablo, a menudo él necesitaba de una carta de recomendación para poder hablar delante de algunas personas que él visitaba en una ciudad a la cual él llegaba. Porque claro, él no había sido uno de los 12 que primeramente habían estado con el Señor, entonces él tenía que cargar con estos problemas de tener que hablar de la legitimidad de su ministerio. Entonces de vez en cuando le decían: ¿vos quién sos? O sea, hay alguien que te recomienda para venir a hablar, etcétera, etcétera. Entonces en 2 de Corintios escribe lo siguiente, escucha esto que es algo hermoso. Dice 2 de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. En la Nueva Traducción Viviente dice: sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en piedra, en tablas de piedra, sino en corazones
humanos. ¿Sí? Qué hermoso que Pablo describe a los creyentes como cartas abiertas para ser leídas. ¿Sí? Eso me parece hermoso. Y en el capítulo 14, un poquito más adelante, en el versículo 14 dice: ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son fragancia de Cristo. ¿Sí? No sé a cuántos de ustedes les habrá pasado, tal vez, estoy hablándole a los que ya tomaron conocimiento de Dios, a los que ya empezaron a caminar en la fe. No sé cuántos de ustedes les habrá pasado que cuando empezaron a andar con Dios, empezaron a leer la Biblia, empezaron a orar, empezaron a activar esta relación profunda con Dios, los familiares, los amigos empezaron a decirte: hey, ¿qué? ¿Estás distinto vos? ¿Qué te pasa? No sé cuántos le habrá pasado, seguramente algunos de ustedes habrá experimentado esa sensación y como que es difícil contestar esa pregunta o esa... no sé, eso que nos vienen a decir, ¿no? O sea, estás distinto, che, ya no te reís de los mismos chistes que te reías antes, ya no sé, estás diferente, sos distinto ahora, ¿qué te pasa? Y muchas veces nos faltan las palabras, no tenemos tal vez... nos cuesta explicar lo espiritual y ponerlo en palabras, ¿verdad? Y de alguna manera, aunque no querramos, empieza a notarse en nosotros eso. Es como si sucediera esto que dice, ¿no? Llevamos la fragancia de Cristo a donde vamos. Hay algo que huele distinto en nuestras vidas. Y una vez escuché un testimonio que me pareció muy, muy tremendo, que voy a mencionarlo, y es un ejemplo a no seguir, porque la verdad es que es antinatural que pase el tiempo y nadie note en nosotros ese cambio. Eso es antinatural. Y escuché del caso de un hombre, una familia, eran vecinos así en la cuadra, y empezaron a ir a la iglesia, y pasó el tiempo y seguían yendo. Y había dos vecinos que no se llevaban bien entre ellos, ¿sí? No se llevaban bien, de vez en cuando se decían cosas, discutían, se criticaban, a veces se decían alguna palabrota, y bueno, nunca pasó más de eso, pero evidentemente la relación estaba muy mal, y uno pensaba muy mal del otro, etcétera, etcétera. Pasaron como 15 años de esto. Y ahora mismo no recuerdo exactamente la razón, pero uno le dice, se enteran que es creyente. Y la realidad es que también era creyente. O sea, ambos eran creyentes. Pero por 15 años no se les notó. Y no solamente no se les notó, sino que seguían hablando de la misma manera que hablaban antes, se permitían decir las mismas palabrotas que se decían antes, se permitían criticarse y hablar mal a espaldas del otro, y todo esto por 15 años, y ni el uno del otro no se sabían que eran creyentes. Cuando ambos se enteraron que eran creyentes y que congregaban en iglesias diferentes, ambos se sintieron avergonzados. Es como muy patético que suceda esto. No debería suceder esto. No puede ser, no está en el plan de Dios. Es antinatural totalmente que tengas vecinos, que tengas amigos, que tengas familiares, que la gente que te conoce no vea diferencia. Que la gente que te conoce no entiendan, no saben de eso diferente que estás viviendo. Porque la Biblia dice que nosotros llevamos ese perfume de Cristo a todos lados y que somos cartas abiertas para que el mundo lea. Porque como dije antes, ellos no leen la Biblia, pero pueden leer cristianos. Y Dios necesita que seamos ese otro libro que el mundo tiene que leer. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 16, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor.
Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Piensen que esto se dijo en el Antiguo Testamento y es algo profético, porque las personas del Antiguo Testamento de vez en cuando iban a la sinagoga y escuchaban al sacerdote hablar lo que decía ese libro de la ley de Moisés, pero nadie tenía un libro, y es más, muchos tal vez ni sabrían leer, y todo lo que sabían de Dios estaba escrito en un libro, y ese libro... Romanos capítulo 8 le llama la ley del pecado y de la muerte, porque era una ley que de alguna forma te aguijoneaba con el pecado. Ese era el poder de la ley, el pecado, el aguijón, ¿no? Con lo cual te podía acusar, porque esa ley todo el tiempo te hacía ver que eras imperfecto y que aunque intentabas, volvías a pecar y otra vez esto te separaba de Dios. Y entonces era necesario hacer un nuevo sacrificio para establecer otra vez la relación con Dios. Pero dice también Romanos capítulo 8, versículo 2, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de esa ley del pecado y de la muerte. Y esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos hace hijos, nos quita de la orfandad y nos hace sabernos hijos. Ahora tenemos una filiación con este Padre y por eso le podemos llamar Abba. Abba, Padre, que significa papito, y es una manera cariñosa de hablarle a un padre, a alguien a quien amamos. Ese Padre que nos puede amar aun cuando nos equivoquemos, aun cuando hagamos cosas malas. No dejamos de ser hijos, ¿verdad? Como sucede en las familias. Entonces, vivir de acuerdo a esa ley nos transforma en esas cartas abiertas, ¿sí? Es como, a ver, déjame decírtelo en otras palabras, se te puso un sello, te guste o no te guste, una vez que entraste a la familia de Dios, una vez que te transformaste en un hijo de Dios, ahora se te puso un sello. Y ese sello del Espíritu Santo antes no estaba sobre las personas, pero ahora ese sello que está en nosotros muestra que somos diferentes, muestra y hace que se manifieste ese perfume allá a donde vayamos. Ya no hablamos como antes, y ahora queremos hablar de la manera en que a Dios le agrada, ahora queremos pensar y practicar esos valores que tal vez el mundo no practica, y que representa un desafío tal vez para ellos, porque ven en nosotros algo diferente. Y déjame decirte también que lo diferente no permanece en indiferencia. Lo diferente genera reacciones para ser rechazados o para ser aceptados. Eso le pasaba a Jesús. Jesús era un diferente. Él iba a la sinagoga y no era como el resto. Él hablaba como quien tiene autoridad. Él subía a lo alto y desde el Espíritu le hablaba a los demonios, le hablaba a las enfermedades y le hablaba a las mentiras y establecía verdad y establecía gracia, establecía milagros y esperanza para las personas. Él era un diferente. Sin lugar a dudas hubo quienes querían matarlo y hubo quienes lo seguían apasionados porque entendían que este hombre, este profeta, esta persona no era igual a cualquier otra. Y ese mismo Espíritu está en nosotros y se espera que nosotros podamos vivir en esa superioridad del Espíritu. Hay un paralelismo y hay algo maravilloso que podemos ver en la Escritura y que tiene que ver con la historia también. Se cuenta que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, lo último que hizo en Egipto, cuando todavía estaban esclavos, era comer una Pascua, que fue una orden de Dios y era un pacto con Dios de que ellos iban a ser librados de esa décima plaga que hizo que el faraón les pida por favor que se retiren ya de su nación. Y ellos salieron a la libertad y 50 días después de comer esa Pascua vino la ley de Moisés que les daba identidad como nación. Y lo paralelo y superior al mismo tiempo es que cuando Cristo murió, Él comió la Pascua con sus discípulos y Cristo muere, resucita y a los 50 días viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y ese Espíritu Santo también le da identidad a la iglesia como parte de Cristo para ser hermanos de Cristo. Mire, hermanos de Cristo, del Señor, de Jesús. ¿Sí? Él es nuestro hermano mayor y eso nos transforma en herederos y en coherederos con Cristo. Entonces,
Esta identidad ahora es el Espíritu Santo en nosotros. Eso nos hace diferentes, eso ha puesto un sello en nosotros, eso nos ha hecho destinatarios de ese llamado de Dios a ser luz del mundo, a ser diferentes. Mira, te quiero decir esto, ser diferentes te puede resultar caro, pero no tenés alternativa. Si estás en Cristo, si has recibido el Espíritu de Dios en vos, tenés que animarte a manifestar eso diferente. A decirle a otras personas tal vez que hay cosas que ya ahora no querés hacer y que preferís hacer otras que antes no hacías y que ahora no estás viviendo una religión ni te cambiaste de religión, sino que ahora tuviste un encuentro personal y vivo con ese Dios de la Escritura. Dice Mateo capítulo 5 versículo 14, ustedes, mira, Jesús le habla a los discípulos, nos habla a nosotros, dice, ustedes son la luz del mundo. Como a una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y la pone luego debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. O sea, el Señor dice, hey, quiero que tus buenas acciones, quiero que tu nueva manera de hablar, quiero que tu nueva manera de pensar, quiero que los valores que ahora has recibido, eso se manifieste y se vea como una luz que uno pone en una casa que está a oscuras para iluminar por donde caminas, para poder ver lo que no se podía ver. El mundo necesita ver cristianos, el mundo necesita ver a la iglesia que tiene una relación viva con el Señor. El mundo necesita ver que los padres ahora tratan distinto a sus hijos y sus hijos respetan a sus padres, que los matrimonios se tratan con respeto y con amor, que los empleados cristianos trabajan como para el Señor y hacen con excelencia lo que se les manda hacer, que los empresarios cristianos son honestos y tratan también con respeto y con nobleza a los que trabajan para ellos. ¿Sí? Que los vecinos hacen cosas buenas por los demás. ¿Sí? O sea, se espera que seamos luz. Se espera que seamos diferentes, ¿sí? Somos esas cartas abiertas, somos Biblias para que el mundo lea, ¿sí? Somos mensajes de Dios para que el mundo lea. Yo quiero ir terminando con esto, ¿sí? Miren, Hebreos capítulo 1, en los primeros 3 versículos dice, Dios hablando en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo, dice. ¿Sí? Le está hablando a una iglesia llena de hebreos que ahora estaban experimentando que Dios estaba hablando a través de este hombre singular y que estaban sufriendo mucha persecución. Y dice, en este último tiempo el Señor nos está hablando por el Hijo, ¿sí? Y déjame decirte esto de una manera profética, iglesia. Yo creo que Dios ahora en este último tiempo quiere hablarle también al mundo por la iglesia, por cómo viven los cristianos, por cómo son, por cómo tienen amor para dar, por cómo pueden bendecir al que les maldice, ¿sí? Por cómo se arriesgan a ser diferentes, cómo viven apasionados y en el primer amor y con una convicción plena de aquello en lo cual dicen creer. Vamos, necesita el mundo leerte. El mundo necesita esperanza. Estamos viviendo en tiempos de confusión, en tiempos de cansancio, de agotamiento. Estamos viviendo en tiempos de incertidumbre. Nadie ve un faro hacia dónde ir y la iglesia es ese faro. Entonces nosotros somos ese otro libro que Dios tiene para ser leído. Por los que consideran a la Biblia tal vez como obsoleta. Hay gente que piensa, ahí la Biblia fue escrita por hombres, es obsoleta, y no creen que eso pueda ser una esperanza o una respuesta a todos sus interrogantes. Pero tal vez sí pueden ver una familia linda, sí pueden ver un hombre que no se ríe de las mismas cosas que se ríen otros hombres, que no trata con desprecio o en forma irrespetuosa a su esposa, a sus hijos,
que bendice, que agradece, que tiene palabras de agradecimiento, que realmente se lo ve a alguien diferente. Déjame decirte, el mundo necesita personas diferentes. El mundo necesita personas diferentes. Sin lugar a duda que es así. Quiero terminar preguntándote, ¿qué ve la gente cuando te ve? ¿Qué libro leen cuando te ven? ¿Sos el mismo de siempre? ¿Sos la misma de siempre? O tal vez ese cambio que vos realmente percibís en vos mismo solamente es perceptible por vos, pero no por otros. ¿Hay alguien que se enojó y que te criticó por ser cristiano o cristiana? Si nadie te criticó, si nadie se enojó, si no tenés ningún amigo que te haya dejado, pregúntate si estás viviendo en la fe. Nosotros somos, déjame decírtelo por ahí de esta manera, en cada reunión que haya familiar, en cada reunión con amigos o con otras personas que vos te encuentres, tal vez vos seas la única Biblia que ellos van a leer. Que podamos llevar ese perfume de Cristo por todos lados. El mundo necesita ser salvo. El mundo, todos vamos a pasar por un juicio. Y solo los que tenemos a Cristo tenemos un abogado que puede defendernos. El mundo necesita desesperadamente que le marquen un rumbo, ver algo sólido, ver un faro hacia dónde ir, un lugar seguro. Vos y yo somos ese perfume que llama la atención en ellos. Vos y yo somos esa luz que va a llamarles la atención. Vos y yo somos ese otro libro que Dios tiene para ser leído por ellos. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Quiero que oremos por esto. Este es un desafío al riesgo de manifestar esa luz. Este es un desafío a que te des a conocer como un hijo de Dios. Y aun cuando esas personas sepan de tus defectos, sepan de tus debilidades, también podrías decirle, bueno, yo soy una obra en construcción, no está todo bien en mí, pero Dios ya empezó una obra conmigo y será fiel en completarla. Y me arriesgué a iniciar este camino con Él. Entonces, vamos a orar por esto. Señor, en el nombre de Jesús, quiero orar por cada uno de los tuyos que están del otro lado hoy, pero que estamos juntos al mismo tiempo. Y te quiero pedir, Dios mío, que los atraigas, Señor, que pongas en ellos ese espíritu de osadía, esa valentía, Señor, que había en los discípulos, que estaban dispuestos a morir, Señor, para llevar el Evangelio a todo el mundo. Señor, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Unge a tu iglesia, Señor, para que tenga palabras de ánimo y de esperanza para los que los están leyendo, Señor. Unge a tu iglesia para que tenga esa osadía, esa valentía y esa fe para orar por milagros, Señor, para orar aún por esas cosas que humanamente son imposibles. Pero yo creo, Dios mío, que cuando ellos se dispongan, Dios mío, pongan sus manos sobre los enfermos, pongan sus manos sobre los endemoniados, y Dios mío, y oren por esas cosas que parecen imposibles en la fe, Señor, se mueva tu mano para que los incrédulos vean que Dios no es algo religioso que quedó en el pasado, sino que sigue vivo y siempre está dispuesto a atender a las necesidades de aquellos que le buscan de corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, gracias por una iglesia tan maravillosa, Señor, que estás levantando, y gracias, Dios mío, por todos los valientes que se animan a hacer cartas abiertas para ser leídas. En el nombre de Jesús,
Amén y amén. Bueno, amadísimos, entonces los animo a que ahora tengamos un tiempo de adoración. Vamos a levantar el nombre del Señor bien en alto. Ahora sí, un tiempito de conectar del corazón con el Señor. Dios los bendiga mucho.